Eh, Buenas tardes y bienvenidos. Esta es su clase de física química del 16 de abril del 2026. Me saco esto porque esta mañana es lo que le toca. Esta es su clase de física química del 16 de abril del 2026. Y vamos ya ahora sí a entrar en materia, ¿no? Hemos estado en estas clases revisando y recordando un poco temas de índole matemático, porque en verdad se amerita recordar el tema de notación científica. Hay algunos que en ocasiones presentan problemas. Se ha enviado también unas tareas para que puedan ustedes revisar por su cuenta, porque nuevamente no es sujeto de la asignatura revisar, por ejemplo, leyes de los logaritmos. Eso, perdón, ya es algo que ustedes tendrían que revisar, ¿no? Se han enviado esas tareas. También se ha visto lo de conversión de unidades. Eso sí es parte de la asignatura, sí es necesario también recordarlo y hemos definido los sistemas de unidades con los cuales se van a trabajar. Hemos hablado también de las variables importantes, ¿no? Como por ejemplo, unidades de masa, de volumen, fuerza, energía. Hemos estado viendo unidades para poder nosotros desarrollar los problemas que se están viniendo, ¿no? En función de cada concepto y que no haya equivocación con respecto al uso de sistemas. De manera que cuando armonicemos todo sea MKS o en su defecto CGS. Entonces, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Ya hoy vamos a entrar a un concepto que es la densidad y los tipos de densidad. Ya la siguiente semana esperamos vernos y por supuesto conocernos, ¿no? Cara a cara en el complejo norte. De hecho, ya la sesión del día lunes esperamos tenerla allí en presencia, ¿no? Y de ahí en adelante corresponde a clases presenciales debido a que ya la parte híbrida ha culminado. Bien, entonces vamos viendo el tema de densidad como tal. ¿Qué pasa con la densidad? Entonces la densidad no es otra cosa sino la relación existente entre la masa y el volumen. Eso está definido como densidad. Hay un símbolo que es una letra griega que representa como tal. Cuidado, el semestre anterior había problemas porque algunos lo dibujaban como una P y no es una P, es, se llama Rho en verdad el signo. Y es como una especie de trazo un poco curvo con una bolita en la parte superior. Ya vamos a ver el signo de densidad, ¿no? Pero antes de ver el signo de densidad, vamos a analizar. No sé por qué me botó el sistema. Seguramente la conexión a internet. Bien, vamos a analizar esta imagen. Y le voy a pedir a Vania Chano, que por favor me describa la primera circunferencia desde la izquierda hacia la derecha. La primera, por favor, Vania, ¿qué es lo que tú observas? Eh, mi-
Lo que leí del título fue densidad, así que me imagino que estos de aquí son enlaces Claro, dependiendo de la materia que densidad, sea. claro, la densidad, ya les había comentado que es la relación entre la masa y el volumen. Entonces yo puedo hacer cálculos de la densidad para líquidos, sólidos, inclusive hasta para gases. Ahora, dentro de ese contexto, les presento a ustedes estos tres gráficos, ¿no? Que equivale a la presencia de moléculas, ¿no? Entonces, Vania, ¿qué observa en la primera circunferencia? Por el momento entiendo que son enlaces fijos, así que me imagino que se debe tratar de algún sólido. Enlace Y fijo, una buena definición para lo que usted está viendo. La primera circunferencia le corresponde a enlace sólido. Muy bien. ya, Mi- entonces sí estoy bien. Miguel Jaramillo, la segunda circunferencia, ¿qué observa? Miguel Jaramillo, Eh, eh, ¿qué observa moléculas y cómo en su comparación, qué pasa con la primera, enlace líquido. con el primer círculo? Bueno, en la primera estamos viendo Claro, pero un conjunto de moléculas Ya Vania dijo un comentario bien importante. organizadas. Enlace, ella dijo enlace sólido, ¿no? A su diferencia sería enlace líquido, ya que se encuentran en desorden, no En están desorden. bien No tienen la misma, la misma unidos solidez, uniformemente. Enlace fijo. no tienen los mismos tipos de enlace que la primera circunferencia. Esto Claro, se es más encuentran en desorden. disperso. Solamente diga lo que observa. Claro, en la primera un enlace fijo, claro, sí. Claro, más disperso. Un Más dis- conjunto de moléculas dispersas. Más disperso, correcto. Y señor Dugar, ¿qué pasa con la tercera circunferencia que está más a la derecha? Buenas tardes, Mi. Lo que podemos encontrar son, se puede decir que moléculas más separadas. Y en Podría encontrarse en comparación un gas. y en comparación con la circunferencia que está en el medio. Con la circunferencia que están en medio, pues esas están más compactas, un poco más unidas, ¿no? Que puede ser como de un líquido. Ujú. Entonces, ustedes en definitiva no se equivocan. La primera circunferencia le corresponde a una vista molecular de un sólido, la segunda, la vista molecular de un líquido y la tercera de un gaseoso. Entonces, cada una de esas moléculas, en realidad, yo puedo evaluarlas o calcularle la masa de ellas mismas. Entonces, dijimos al inicio que la densidad era la relación entre la masa sobre el volumen, la masa sobre el volumen. Y ahí tienen ustedes, obviamente, la representación. Entonces, haciendo esta observación, debemos de llegar a la conclusión que los gases tienen menor densidad que los líquidos y que los sólidos. Ya nosotros habíamos conversado que la densidad era la relación entre masa y volumen. Y ahí nosotros tenemos en pantalla las unidades en las cuales se puede expresar. Entonces yo puedo expresar
en unidades del sistema MKS, que es kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. O en su defecto, si queremos evaluarlo en el sistema CGS, las unidades son gramos sobre centímetros cúbicos. Y toda una historia por detrás del tema de la densidad, ¿no? Y tiene que ver justamente con aquel relato de Arquímedes, ¿no? Cuando entra a la bañera y, y descubre el concepto de empuje como tal. De manera tal que cuando se analizan los valores de densidad, lo que nosotros estamos analizando no es otra cosa sino la cohesión molecular. Por eso la señorita Pania decía, bueno, para mí el primer círculo tenía una mayor consistencia, tenía muy definidas sus estructuras moleculares y representaba al sólido. Los líquidos como tal tienen menor densidad que los sólidos y los gases tienen mucho menor densidad que los sólidos y que los líquidos. Esa es la comparación que existe. Entonces, la densidad tiene a su vez una clasificación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la densidad absoluta como tal, tenemos la densidad relativa y vamos a ver cómo se calculan ambos casos, ¿no? Ahí tienen ustedes en pantalla la letra griega ρ y yo les insistía en que no es una P. Cuidado, ponen P, porque la P en física tiene otra connotación. Y la P en física es la representación de presión. Para efectos de este curso, sí vamos a ver la ecuación de presión. Y eso lo vamos a ver en el momento en que encontremos las leyes de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ahí vamos a ver la definición y el cálculo de la presión. Entonces, es importantísimo que usted defina las variables con su representación de forma correcta. En el caso de la densidad, es ρ. Y ese ρ, que es como un trazo curviado bastante suave, es igual a masa de una sustancia sobre el volumen de la sustancia. Le está diciendo, le coloca la letra X porque en realidad puede ser cualquiera. En realidad cuando usted encuentra la letra X, en el caso de la matemática se va a asociar al eje de las X. Acá lo único que desea transmitir conceptualmente es que puede ser una sustancia cualquiera. Y de esa misma sustancia debo de calcular el volumen de la misma sustancia. Hay otra situación muy importante que mencionar. En el caso de los gases y en el caso de los líquidos, para el cálculo del volumen, yo debo de considerar siempre
el recipiente en el cual están contenidos este líquido o este gas. Entonces ahí tiene razón de ser o cobra importancia el que les haya pedido a ustedes que hagan su formulario, ¿no? Su formulario con las ecuaciones de cálculo para el volumen. Puede estar tranquilamente un gas confinado a un cilindro y entonces usted puede encontrar el volumen de ese cilindro con la ecuación como tal. O puede ese gas estar confinado en una esfera, de manera tal que usted tiene que calcular el volumen de la esfera. Si se le ha olvidado, usted recurre a su ayuda a memoria, ¿no? En su formulario. Con respecto a la masa, ya escuchamos hace un momento que puede estar definida en kilogramos o gramos. Siempre vamos a preferir trabajar con el sistema MKS. Y en segunda instancia, y dependiendo de el problema, lo que vaya a definir, se puede trabajar en sistemas CGS. Existe otro tipo de densidad, que es la densidad relativa. Y cuando iniciamos las clases, yo hacía una mención importante de que ya los científicos, los expertos, habían definido unidades patrones y líquidos patrones. En el caso de las unidades, en algún momento, hasta en la escuela nos enseñaron acerca del metro patrón. Y se habla de que es un pedazo de fundición especial que está actualmente en los museos de Londres, ¿no? Y entonces en ese museo que habla sobre cómo se originó el Sistema Internacional de Medidas, ahí está la fundición del metro patrón. Y ahí se establece el tamaño del metro patrón como tal. Ya nosotros no tenemos que estarnos preocupando por definir ya este tipo de conocimiento. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es aplicarlo. Entonces, el líquido patrón, por así decirlo, no es otro que el agua. Entonces, la densidad relativa también es una relación entre la densidad de la sustancia, que es justamente la ecuación que vimos hace unos momentos, que está arriba, ¿no? Ustedes todavía, voy a bajar un poquito la imagen. Bien, entonces en el numerador usted debe colocar el cálculo de la densidad absoluta. Por eso le coloca ρ de sustancia X. Y en el denominador va a colocar la densidad de la sustancia del líquido patrón. Por ese motivo es que ustedes ven en pantalla que colocan en la ecuación sustancia Y. Entonces, ya aquí esa Y, que es otra variable, toma otro nivel de importancia, porque esa Y significa que se refiere al líquido patrón, y el líquido patrón es el agua.
mientras que la densidad que está en el numerador es la densidad absoluta. Se está comparando la densidad de una sustancia frente a la densidad del agua. Por favor, tome nota en su cuaderno, carpeta o en lo que sea que está usted llevando para este curso, que el valor de la densidad del agua ya está definido. No, tampoco tenemos que inventárnosla ni preocuparnos por qué está ahí ese valor, no. Simplemente lo asumimos. Entonces, en el caso del sistema MKS, la densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y en el caso del sistema CGS, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Bien, ahí en pantalla tienen ustedes la explicación que ya les había mencionado. La tercera clasificación, el tercer tipo de densidad, tenemos la densidad aparente. Entonces, la densidad aparente, tal como ustedes lo están leyendo, se aplica a los materiales porosos. Entonces, esos materiales porosos se conoce que pueden tener en ciertos espacios intersticiales aire u otras sustancias que se pueden incorporar. Me viene un poco a la mente la estructura de la zeolita. ¿Qué es la zeolita? La zeolita es un mineral y este es un mineral poroso que en realidad tiene cavidades o intersticios. Vamos a enseñarle una imagen de este tipo de materiales. ¿Para qué sirve la zeolita? La zeolita es parte del tratamiento de aguas residuales. Solo lo estoy mencionando como un comentario, no es tampoco objeto de la clase atender los procesos de tratamiento de agua residual, pero vale la pena comentarlo por cuanto este material o este mineral, que es una familia de silicato, de aluminosilicato, pero tiene unos poros cristalinos. Y entonces esos poros tienen la capacidad justamente de ejecutar el intercambio catiónico. Entonces, hay un concepto que es la absorción con D y la absorción con B labial. En el caso de la zeolita se aplica el concepto de absorción con D. ¿Qué significa esto? Que el elemento u otro elemento, que puede ser un metal pesado, es atrapado o se queda atrapado en esos microporos. Se queda atrapado. Pero ese material no se fusiona, simplemente se queda atrapado, nada más. La pregunta es, bueno, ¿puede separarse cuando se retira o cuando ya ha cumplido su función? ¿Podemos limpiarlo, por así decirlo, y separarlo? La respuesta es sí. Y para ello se someten muchas veces a cierto tipo de procesos térmicos.
para poder separar aquellos a elementos que están atrapados en los microporos cristalinos. Acá hay una imagen de la zeolita. Voy a enseñarle Bien, confirmen que pueden ver la imagen de la piedra zeolita. Sí se puede ver, Miss. Sí se puede, ¿no? Ya. Entonces, la imagen que está a la derecha es como luce la zeolita en la naturaleza. Y en la parte izquierda, ustedes tienen justamente la imagen de cómo luce la estructura del material poroso. Entonces, en esa estructura, nosotros podemos ver los espacios intersticiales a los cuales yo me refería. Si lo quiere ver de una manera más simple, las zeolitas actúan como una especie de tamiz que retienen, en este caso, los metales pesados. Y con esa propiedad, y por esa propiedad es que podemos usarla en los tratamientos de aguas residuales para poder eliminar el metal pesado. Entonces, en base a este ejemplo, en base a este ejemplo, es que nosotros pensamos en la densidad aparente. Porque si yo quiero calcular la densidad a la zeolita, yo debo de aplicar de este tipo de densidad. En el cálculo yo puedo ejecutarlo de la misma manera, pero habría que aumentarle o habría que sumarle la masa del aire. Porque originalmente este elemento, nuevamente le voy a colocar la imagen de la microestructura de la zeolita, tiene esas especies de cavidades y obviamente en la naturaleza la zeolita no está contaminada. La zeolita, para que actúe como parte de esos tratamientos de aguas residuales, tenemos que exponerla, en este caso, al líquido que contiene el metal pesado. De manera que al momento de hacerlo pasar al líquido, ahí la piedra actúa o el mineral actúa y retiene o atrapa ese metal pesado. ¿Cuáles son los metales pesados o que define, en este caso, toca el tema de la contaminación ambiental y habla de contaminación hídrica, ¿no? Entonces se ha catalogado que un metal pesado es el cianuro, metal pesado también es el cromo, molibdeno, todos ellos son elementos que han sido generados por las empresas, por las empresas en general, ¿no? Que trabajan con químicos. Entonces, el agua con la que ellos trabajan es conocida como agua de descarga, pero eso se entendería que como existe responsabilidad por parte de ellos requieren aplicar un tratamiento antes de descargarlo o devolverlo a la naturaleza. Entonces, dentro de ese contexto, las investigaciones llegan a la conclusión
que, por ejemplo, la estructura de la zeolita es un material muy bondadoso para atrapar o debido a la porosidad se atrapa esos metales pesados. Nuevamente les iba a mostrar el material poroso y la estructura como tal de la zeolita. Estos solamente son ejemplos a los cuales me estoy refiriendo para poder insertar el concepto de densidad aparente, nada más. Pero no le estoy pidiendo que usted aprenda la fórmula desarrollada de la zeolita, no le estoy pidiendo tampoco que aprenda la estructura orgánica de la zeolita no le estoy solicitando eso. Simplemente estoy explicando por cuanto los conceptos de física toda la vida han ido asociados a la parte de la química, toda la vida. Los investigadores físicos conocían siempre de química, tanto de la parte orgánica como de la inorgánica. Entonces no se puede estudiar física como una ciencia pura o aislada, de manera tal que siempre tenemos que asociarlo con los elementos que hay en el entorno. En este caso, si yo quiero hablar de densidad aparente, debo de conocer que el cálculo de densidad aparente se lo aplica a aquellos elementos que presentan características de intersticios o poros o microporos. Y por eso es que yo estoy hablando de la zeolita. Y por supuesto tengo que explicarles que la zeolita se usa para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahí tienen ustedes en pantalla. Y observen que hay como esas especies de huecos, los cuales son conocidos como poros. Ahí estoy aumentando el tamaño de la imagen. Entonces, en esos espacios en blanco y les pido que por favor se fijen en la figura que está a la izquierda. Allí están los poros de la estructura molecular de la zeolita. En el lado derecho que dice sílice, es una visión nanométrica de estos poros. Por eso le dice 2 nm, son nanómetros. Esas son las medidas del espacio intersticial. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí o alguna curiosidad. Bueno, si no hay preguntas y si no hay ninguna curiosidad, continuamos. Ya ustedes están anotando en su cuadernito que el valor de la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico en el sistema CGS y en el sistema MKS es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso ya también tienen que anotarlo porque esos valores no podemos perderlos de vista. Hay otros conceptos también de densidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de densidad poblacional, pero ya eso es más un concepto relacionado al número de personas que existen en un determinado espacio. Y ese determinado espacio puede ser metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿no?
También hay densidad de corriente eléctrica, que no es otra cosa sino una relación que existe entre intensidad de corriente versus unidad de tiempo. Hay también el concepto de densidad de flujo magnético. Y ese flujo magnético no es otra cosa sino la inducción magnética como tal, ¿no? Para efectos de la clase, nosotros vamos a calcular la densidad, pero también debo de decirles que en la vida real ya no hay por qué perder tiempo haciendo cálculo, porque hay tablas que definen la densidad de los metales y de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, estas definiciones también son importantes saber y conocer, más que todos estos valores, porque puede darse el caso de un problema en el cual le soliciten la densidad relativa y no le da más datos, no le da ni masa ni le da el volumen. Entonces, si no le da la masa y no le da el volumen, porque así es como originalmente tiene que calcular la densidad absoluta, yo puedo recurrir a estas tablas de densidad ya establecidas. Lo que sí es necesario asegurarse son las condiciones de temperatura. Si en el problema físico nos dicen que está sujeto a 20 grados centígrados o que se considera como temperatura los 20 grados centígrados, ahí yo puedo usar estos valores que están en pantalla. Caso contrario, no. Usualmente se encuentra la tabla y se puede tomar de ahí esos datos, siempre y cuando en el problema no le especifiquen otros valores de temperatura u otras consideraciones de presión. Ya vamos a ver más adelante que hay variables que son mandatorias para la resolución de problemas. ¿Cuáles son estas variables mandatorias? La presión, el volumen y la temperatura. Esas son las variables mandatorias. Entonces, dentro de ese contexto, ya se han hecho cálculos sobre densidad de magnesio, de calcio, de hierro, molibdeno y de plata. Y ahí tienen ustedes los valores, y eso sí me van a responder, esos valores en qué sistema de unidades están dados. Le voy a preguntar a Dugar, Josué Dugar, ¿en qué sistema están dados estos valores de densidad del calcio, por ejemplo, y del hierro? En el sistema CGS. CGS, perfecto. Mire, ha sido un éxito tener pocas personas, porque todo el mundo está atento. Y mire, ya no tenemos esa confusión, ya sabemos que es sistema CGS. Entonces, los podemos tomar sin ningún problema de estas tablas. Voy a mostrarles ya una tabla más técnica, ¿no? Del tema de densidad. No es necesario que lo incluyan en su formulario o que saquen copia de estas tablas. Digo que no es necesario porque en caso de que genere algún problema y no les dé valores ni de masa ni de volumen,
o elementos que puedan calcularse como, por ejemplo, le puedo dar o decir que el líquido está confinado en una esfera y que la esfera tiene de radio 20 metros, por decir. Si eso sucediese, usted ya conoce que puede calcular el volumen. Y yo bien pudiese decir que la esfera es de aluminio. Y como en la tabla de densidad ya define el valor de aluminio, yo de ahí puedo sacar y despejar de mi ecuación principal el valor de la masa del aluminio. Esa relación, por favor, tómenla en cuenta. Todo depende de los datos que existan en el problema. Si yo quiero, por ejemplo, referirme a un cilindro, yo tengo que darle el valor de la altura del cilindro o del largo del cilindro. Y tengo que darle también el radio de los extremos del cilindro. Ustedes ya tienen en algún lado de su hojita de memoria cómo calcular el volumen de un cilindro. Entonces, con esa ecuación calculan el volumen y como en la tabla tiene el valor de densidad puede ser de titanio, puedo decir que el cilindro está hecho de titanio, yo uso el valor de densidad del titanio y de ahí despejo la masa. Miren, aquí tienen una tabla ya técnica, ¿no? Una tabla técnica que está expresada en unidades MKS, en donde, muy importante, son conceptos que lo vamos a ver más adelante, inclusive encuentran el calor específico, encuentran valores de conductividad y de punto de fusión. Yo por eso siempre les decía desde el inicio, ya todo está definido, todo ha sido definido. Pero para la resolución de los problemas o inclusive de los experimentos en laboratorio, tenemos que saber dónde encontrar cierto tipo de datos. Ahí creo que pueden ver mejor ahí tenemos eso. Confirme que puede leer don Raúl Villón. Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver, ya. Entonces usted mismo, ¿en qué unidades está definido ese valor de densidad? De acuerdo a esta tabla. ¿En qué unidades? Así es, sí. Coméntenos. Eh, en Primero, kilogramos y metros cúbicos. kilogramos dividido para metro cúbico. ¿Y esas unidades de qué sistema, a qué sistema le corresponden? Usted El mismo. sistema MKS. MKS. Sistema MKS, correcto, correcto. Entonces, miren que en la columna, en la primera columna, ahí está el listado de metales. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir a Ashley Lozano, ¿cuál es el valor de la densidad del magnesio? Voy a aumentarle La densidad es 1745. 1745. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Unidad kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ya, entonces
También tenemos, por ejemplo, el níquel. Miguel Jaramillo, ¿cuál es la densidad del níquel según esta tabla? 8.910. 8.910. Muchas gracias. Entonces, esta es una tabla que podemos nosotros o está autorizada a emplearse en nuestra clase. Solo en el caso en que en el problema no se especifique el valor de densidad. Y por ejemplo, el problema nos pida encontrar la densidad relativa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto el día de hoy, la densidad relativa es la comparación con el líquido patrón. ¿Cuál es el líquido patrón, Marcela Suárez? ¿Cuál es el líquido patrón? Señorita Marcela, Aquí estoy, licenciada. Para serle sincera, no sé, vea no me eso, acuerdo bien. vea El eso. agua. Bueno, ya, está bien que sea sincera, porque así tengamos que repetirlo 1000 veces, hay que hacerlo. Jefferson Aguirre, ¿cuál es el líquido patrón? Jefferson Aguirre, El agua más. el agua, perfecto, el agua. Y entonces ayúdele, anote eso, por favor, señorita Marcela. Líquido, patrón, agua. Ashley Lozano, No, cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema CGS? Ashley Lozano. El valor de la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Correcto, muchas gracias. Freddy Villón, ¿cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema MKS? 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cómo saco yo la densidad relativa? Pues divido la densidad de esta tabla que está definida en kilogramos sobre metro cúbico, dividido para 1000, porque 1000 es la densidad del agua en sistema MKS. Entonces, ahí yo tengo la densidad relativa. Sí, está claro, señores, cómo poder usar esta información. Miss, ¿puedes repetir de nuevo cómo sacar la densidad, por favor? Ya, la densidad relativa, vamos a ponerle la fórmula de la densidad relativa. Ya, ahí está en pantalla la fórmula de la densidad relativa. Entonces, señorita Ashley era, ¿no? Señorita Sí, Ashley, sí. ya, por favor, lea usted qué es la densidad relativa y cuál es la ecuación de la densidad relativa. Es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia. Correcto. Entonces, la densidad de la sustancia se la ubica en el numerador. Por eso usted ve ahí un ρ que dice ρ de la sustancia X. Es el ρ de la sustancia X. Pero ese ρ es la representación de la letra griega, ese ρ. Y esa X es una variable que simplemente lo que le quiere decir es que puede ser cualquier sustancia.
Puede ser cobre, puede ser aluminio, puede ser cianuro, cualquier sustancia. Pero eso hay que dividirlo para el robo de la sustancia Y, que en este caso, siempre, por favor, siempre, siempre va a ser el agua como líquido patrón. Siempre va a ser el agua como líquido patrón. Y entonces ese es el rho del agua, pero los valores del rho del agua ya están definidos. Y están definidos tanto para el sistema MKS como para el sistema CGS. Sí me expliqué, señorita Ashley. Sí, Miss. Gracias. Ya, entonces el valor del rho para el agua en el sistema MKS es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 1000. Y el valor de el agua en el sistema CGS es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí anotó, señorita Ashley? Sí, Miss, sí. Ya Ya, tenía anotado. ya. Entonces, bueno, había un comentario adicional que tenía que hacerles con respecto a la tabla. Hay otras columnas ahí que, por ejemplo, está el calor específico. Ese concepto lo vamos a dejar para luego y para ser más específico en el segundo parcial. Ahí vamos a ver el tema de calor específico. Y ahí veremos y analizaremos calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Entonces, vamos a dejarlo como quien dice suspendido en la tabla esa columna. De todas maneras, se las enseño para que no haya ningún tipo de confusión. Por el momento, solamente vamos a trabajar con la primera columna. Hay problemas en los cuales, ahí está nuevamente su tablita, ¿no? Entonces vamos a dejar en suspenso los valores de calor específico, que es la cuarta columna, y el de la conductividad térmica. No vamos a llegar a ver eso acá. Entonces solamente vamos a trabajar con la primera columna, que es densidad. Les decía que la tabla la aplico cuando no tengo variables intermedias, como por ejemplo distancias, radios o alturas de las figuras geométricas. Pero si el problema le pide calcule usted la densidad, oh, se va a terminar la batería. Un ratito. Ya, disculpe, tuve que conectar el cargador. Ya, les decía que si el problema le pide que calcule la densidad, ya ahí usted no puede usar esta tabla. Cuidado, alguien astutamente me dice, bueno, el RO directamente del cobre es de 8.970 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la respuesta. Eso no vale. Si el problema le pide calcular la densidad, usted va a emplear la ecuación de la densidad. ¿Y la ecuación de la densidad cuál es? Ahora yo les pregunto. Eh, Enríquez Moisés, ¿cuál es la ecuación de la densidad? Enrique Moisés. Bueno, Master, disculpe, estaba.
Ya, necesitamos que Eh, nos diga cuál es la fórmula de la densidad. la fórmula de la densidad. Sí, Masa sobre volumen. masa sobre volumen, ¿no? Entonces, el problema tendrá que dar los datos de la masa y ustedes analizar si requiere o no de armonización para hacer el cálculo. Si el problema le solicita que calcule la densidad en sistema MKS, ¿en qué unidades tiene que estar dada la masa, señor Enríquez Moisés? Si es en MKS. Metros cúbicos. Ve, perdón. No, pues ¿cómo es decir metro cúbico? Kilogramos, kilogramos. Kilogramos, correcto, kilogramos. ¿Y en qué unidad tendrá que estar el volumen? Usted mismo. Metros cúbicos, güey. En metros cúbicos, correcto. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y en el problema le doy una masa en 40 gramos, ¿a qué unidad tengo que pasarla para que todo quede armonizado? Jefferson Aguirre. Jefferson Aguirre, no deje botada la conexión, señores, por favor. Yo hago preguntas todo el tiempo. No me gusta hablar a mí sola. Jefferson Aguirre, repórtese. Jefferson Aguirre, A cm3 ¿qué es M3? a centímetros. No, 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 equivocado. La masa, ¿en qué unidades, de acuerdo al sistema MKS, tiene que estar expresado, señor Aguirre? Señor Aguirre, conteste, por favor. A gramos. Vea eso. Masa sobre volúmenes a centímetros. Uy, Anoten un entonces no papel, por sé. favor. Anoten un Ya. papel. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya anotó, señor Aguirre? Sí, mis. Ya. Entonces, en sistema MKS, ¿la masa en qué unidades tiene que estar dado, señor Aguirre? Vamos, señor Aguirre, responda. Está distraído, no está prestando atención a lo que se está explicando. Esa es mi impresión, sincera. Señor En Miguel kilogramos, Jaramillo, Miss. señor, sí, gracias. Señor Miguel Jaramillo, la masa en sistema MKS, ¿en qué unidades tiene que estar expresada? En kilogramos, mis. En kilogramos. Entonces, si en el problema yo le doy 30 gramos, ¿cuál es el factor de conversión que tengo que aplicar? Usted mismo, señor Jaramillo. ¿Cuál es el factor que tengo que emplear o aplicar? Si le doy una masa en 30 gramos. Eh, Se divide para 1000, si no me equivoco, o estoy mal. Correcto, correcto, se divide para 1000. ¿Por qué? Porque un kilogramo Tiene 1000 tiene gramos. 1000 kilogramos, correcto. Entonces, eso es lo que se llama armonizar la unidad. Paso los 30 gramos a kilogramos y para eso los tengo que dividir para 1000. ¿Por qué? Porque en esa conversión los gramos quedan en el denominador y los kilogramos quedan en el numerador.
Entonces, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y con ese valor ya convertido en kilogramos es que lo voy a insertar o lo voy a meter en la fórmula. Lo voy a poner en la fórmula. ¿En cuál fórmula? Nuevamente les regreso a la imagen. Ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está. La masa, sustancia X, sobre volumen de la sustancia X. Entonces el volumen lo voy a calcular con la fórmula que ustedes tienen, ¿no? Porque yo puedo decir de repente que es el aluminio que está contenido en un cono, ¿no? En un cono. Y como ustedes ya tienen a la mano el volumen del cono, lo calculan. Obviamente yo tengo que decirle o darle el dato que el radio del cono es de tanto. Si yo dijese que el radio del cono está en centímetros, ¿a qué unidad tendría que yo pasar ese valor? Le pregunto a Vania Chano. Si yo dijese que el aluminio está contenido en un recipiente tipo cono y que ese cono tiene 20 centímetros, ¿a qué unidad tendría que pasarlo, Vania Chano, para poder calcular el volumen? Metros. A metro, Ay, sí. correcto. Ay, estoy bien, estoy bien. Está bien, sí, está bien. Hay que pasarlo a metro. ¿Por qué? Porque todo el problema me pide que armonice las unidades antes de generar el valor total de los cálculos. Entonces empiezo a armonizarlo desde el principio. Y si el problema no me dice si debo de pasar o trabajar con sistema MKS o CGS, pues yo asumo siempre que voy a usar el MKS. ¿Por qué? Porque el MKS es el más usado. El sistema MKS es el más popular, el más usado. Muy pocas veces se usa el CGS y rarísimas veces el sistema inglés. Rarísimo, rarísimo. ¿Está claro, por favor, señores, hasta aquí este concepto? Yo creo que sí alcanzamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a ver un ejercicio. Ya, copie por favor. Copie. Calculen la densidad de las siguientes sustancias. Calculen la densidad de las siguientes sustancias a partir de los datos. Exprese el resultado en sistema CGS. Exprese el resultado en sistema CGS. Ya, entonces,
Em, Primer caso, cuando una masa es igual a 0,6 kilogramos. Una masa de 0,6 kilogramos y un volumen de 500 centímetros cúbicos. Por favor, ustedes tienen sus calculadoras a la mano. Master, ¿podría Sí, repetir esa partecita, por favor? Nada más. ya. Calcule la densidad. Por si acaso les recuerdo, solamente se dan 10 minutos y usted tiene que mostrar en pantalla. Ah, es que no hemos hecho con ustedes los talleres. Estoy pensando en los otros estudiantes. Ya. Cuando No, tenemos así Master, sí, este la vez pasada asunto sí de hicimos. clases Así. online, ustedes van a hacer en su papelito o en su hojita a mano el cálculo y lo van a mostrar en pantalla, así como yo estoy mostrando esto. Entonces, esto se considera como un taller y por supuesto tiene la calificación de 10. Es importante, yo les recuerdo, la clase de física química tiene que tener a su lado la calculadora. Nada que el celular, que ni sé qué, que no, eso no sirve. Usted tiene que Sí, hemos tener, trabajado así, Miss. Hicimos creo que notación científica, fue el lunes, si no no, me no, equivoco. no, 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 eso es un desastre completo. El día del examen no van celulares al aula, se quedan guardados en sus bolsas. El día del examen y en mi clase, por favor, usted entra con la calculadora en la mano. Aunque sea consiga esa calculadora que vale $5, es más que suficiente. No me va a traer que el celular, que ni sé qué, no, olvídelo. Usted entra con su calculadora en su mano, trae su cuadernito y trae su lápiz o su pluma para poder ejecutar todo a mano esos ejercicios. Así que por favor, ya el día lunes creo que nos vamos a ver cara a cara. Usted llega con su calculadora, porque tiene que trabajar, aunque seamos poquitos, igual van a trabajar en pareja. Trabajan en pareja, pero trabajan con la calculadora. Ya, entonces, bueno, continuemos con el ejercicio, ¿no? Ya, ahorita ustedes lo van a calcular por su cuenta, solamente se da 10 minutos, porque no es un ejercicio demasiado largo. Ya, yo les decía, ya, calcule la densidad de las siguientes sustancias, ¿no? Pero deben de expresar el resultado en sistema CGS. Entonces, el valor de la masa, M es igual a 0,6 kilogramos. M es igual a 0,6 kilogramos. Y el volumen es igual a 500 centímetros cúbicos. Ese es el primer caso. Y en el segundo caso, van a calcular la densidad, pero la van a expresar en sistema MKS. Y entonces, como van a expresarlo en sistema MKS, tienen los siguientes datos que considerar. Masa es igual a 900 gramos. Masa es igual a 900 gramos. Y el volumen es 7,5. El volumen es 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Mucho ojo con eso. Ya eso es notación científica. A ver, voy a proyectarles el problema.
Ahí lo tiene. Tiene unas variaciones. Están los datos de las masas. En el caso A, lo necesito expresado en CGS. Y en el caso B, de la masa de 900 gramos y volumen de 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, lo necesito expresado en MKS. Van a calcular la densidad. Solo les proyecto los valores para que no se confundan. Pero yo he hecho unos cambios en el problema, como ustedes se percatan. El problema le dice que todo lo exprese en CGS. Yo quiero que el primer caso lo expresen en CGS y el segundo caso que es el B, en sistema MKS. ¿Ya anotaron, por favor? Confirmen que anotaron, señor Moisés Enríquez. Señor Moisés Enríquez, confirme que anotó. Copiado, Master, copiado. Copiado. Señor Miguel Jaramillo, confirme que anotó. Sí, Porque Miss. voy a sacarlo de ahí de pantalla porque luego usted va a decir, uy, pero ahí dice otra cosa ya, olvídese de eso. Sí, o sea, el que usted dictó es el que hay que hacerlo. De aquí Ese es es el que como hay que que hacer, solamente correcto. es Es el como que hay una que hacer. guía, como una guía. Sí. Yo lo que estoy proyectando es para que usted sepa que en el segundo caso el volumen es de 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Nada más. Confirme que copió señor Aguirre Jefferson. Sí, Miss. Sí copió, señor Dugar, copió. Sí, Miss. Ya. Señorita Vania Chano. Sí, Miss, ya lo estoy haciendo. Ya, listo. Entonces, 10 minutos. El reloj está marcando las 7 de la noche. 7:10. 7:10. Ya, mueva, por favor y me enseñe su conversión, señor Dugan. A ver, hasta que Josué Dugar arregle la cámara, no sé qué le ha pasado. Señorita Vania Chano, muestre su ejercicio, por favor. Buenas noches, Miss. Sí, Es que muéstrelo no en sé si estoy pantalla. bien, pero aquí está. A ver, Aquí está, el primer ejercicio es el que está aquí arribita y esto es lo que puede hacer. Aquí al ladito tengo las conversiones. Deme un ratito. Haciendo ya vuelta. vi las conversiones, pero recuerde, por favor, tiene que mostrarlas ahí. Mire, a ver, ahí está mejor. Tiene que hacerlo de esta manera. 0,6 kilogramos y Ah, con fracción. tiene Ah, que ya, con la hacerlo, por fracción, claro, ya. supuesto, como Es que, pedimos desde el o sea, inicio. yo tuve otro docente y el docente nos explicaba que simplemente lo multiplicábamos o lo dividíamos por 1000, entonces era más sencillo para mí que hacer la fracción. Ya, lo que pasa es que por eso explicamos y nos gastamos un par de clases para poder armonizar cómo vamos a desarrollar los ejercicios. Yo necesito ver que ustedes tienen claro el tema de las unidades. Entonces, tiene que hacerlo con todo y unidades, simplificando paso a paso. ¿Ya? Eso le hace falta, pero está bien. ¿Cuánto le Master, salió a usted?
En el primer ejercicio me salió 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos. Correcto, ya, gracias. Por favor, Josué Dugar, muestre su ejercicio, ¿no? Josué Dugar. Y No así sé. mismo, yo tampoco no tengo las conversiones en Bueno, ese. tienen que hacerlo, señores, por favor, porque eso es parte de la evaluación. Tienen que hacerla. Corrijan y háganlo, porque esto se va a calificar el día lunes y tiene que estar completo. Ya, vamos al segundo, y está bien, Josué, o sea, el resultado está bien, lo que tienen que corregir es el tema de la conversión de unidades. Eh, Moisés Enríquez, ¿cuánto le quedó el segundo ejercicio? Moisés Enríquez, Ya le muestro más. Así está bien. Sí se logra ver. sí, sí se logra ver, pero no hay conversiones de unidades allí, no hay conversión de unidades. Y se requiere conversión de unidades. Ahí no se ven conversiones de unidades. Ah, ya, ya. Ya, entonces tiene que corregir, eso está mal. O Eh, sea, el resultado me sale de 1200 kilogramos sobre metros cúbicos, solamente que tengo que poner ¿cómo se llama? Las conversiones en fracción. por eso tiene que hacer las conversiones, sí, tiene que hacer la conversión. ¿Cuánto dice que le salió? En el dato que la masa es de 900 gramos y el volumen es de 7,5 por 10 a la menos 4 me salió 1200 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, lo calcula directamente de gramos a kilogramos, ¿no? Pero hay que hacer conversión, eso está todo desordenado. Tiene que empezar de 900 gramos, convirtiéndolos a kilogramos. Recuerde que yo les expliqué en la política de curso que califico yo la conversión de unidades. Eso para mí es muy importante. Y eso vale normalmente 2 puntos. Vale 2 puntos la conversión de unidades. Luego el procedimiento vale 2 puntos. Y la respuesta solo vale 1. Entonces, si usted no hace las conversiones de unidades como debe hacer, va a perder esos 2 puntos. Entonces, por favor, ahorrémonos tristezas o disgustos que no tienen razón de ser. Ya, don Miguel Jaramillo, muestre por favor el segundo ejercicio. ¿Cuánto le salió? Miguel Jaramillo, Disculpe que estaba muteada. Ahí no sé si se alcanza a ver bonito, está el sí, procedimiento y ahí está la ya, pero conversión. Sale mil doscientos. recuerden, por favor, recuerden. Nuevamente, yo les muestro el mío. Tienen que Ah, ustedes que acá lo puse, a ver convertir, si tienen que si se ve. convertir, mire, tienen que convertir 900 gramos a, a Sí, Miss, kilogramos. aquí está, ya lo hice ahorita. Eso, ahí Ya sí, lo y hice ahí ahorita está mejor, porque, ya. Eso, tiene que convertirlo. es que normalmente, como dijo la compañera, nosotros hacíamos directo, dividíamos y multiplicábamos Claro, para no 1000 y vale ya cuando lo salía haces a directo. último momento. Ya, no haga, Ya, pues no, no disculpa, uno se pone haga. pilas ahí. O sea, todos Eh, tienen ahorita 10 en el taller, pero no haga directamente, porque yo necesito ver el sí, procedimiento. listo, Necesito ver el procedimiento. listo. Eso se llama Ya, y el armonización de resultado sale unidades. 1200 kilogramos por metro cúbico. Eso, ya. Entonces, ¿cuánto le salió?
1200 kilogramos sobre metro cúbico, Correcto. que es Ahora, cuidado también con 200. esa coma. La coma es el decimal, no es un punto. Ahí dice 1,200. Ahí, A mí me salió uno Sí, por punto tienes dos razón, favor, nomás, tienes mi. razón. por favor, ponga el punto. Usted entiéndase Ya como lo, pueda con su ya lo calculadora, pongo, a ver, sería uno pero punto. tiene que Ya, poner ahí el está bien. puntito. Ahí sí, mil Ahí, doscientos. ahí tengo una duda, Miss. Yo no hice, por ejemplo, yo no hice la conversión de volumen porque en MKS yo pensé que se quedaba así normal en la notación científica, entonces solamente me salió 1,2, no me salió Sí, un y yo 1200. también, por eso como no, ya estaba ahí, entonces no le hice la conversión, pues, porque es lógico que no Claro, sé. yo pensaba que en MKS el volumen quedaba como tipo notación científica. A ver, ahí hay algo importantísimo. Si yo dejo la notación científica como tal, yo, Al de la yo masa también le hice la debería, notación de científica. acuerdo a la matemática, yo debería dividir 0,9 dividido para 7,5. Y ese 10 a la -4 pasa al numerador con signo cambiado. Sería 10 a la 4. Y de ahí yo debería de transformarlo en número decimal. El ejercicio justamente está diseñado para que usted desarrolle la notación científica. Tiene que desarrollarlo. Mi O- disculpe, pero no lo entendí. ¿Lo puede explicar en una pizarrita, por favor, para copiarla en la a hoja? ver, yo lo que le estoy mencionando es lo siguiente. Vamos a activar la famosa pizarra. El ejercicio, por si acaso, está diseñado para que ustedes desarrollen la notación científica. Entonces, eso significaría que debería de pasarlo a 0,00075 metros cúbicos. Y ahí sí dividir 0,9 dividido para 0, pero ¿qué ocurre? Que ustedes me están diciendo esto. Creo que marcador es mejor. ¿Y qué pasa que no me deja marcar? Que alguien, no sé qué pasa. No me está dejando marcar. No me deja marcar. Participantes no pueden asegurar su compartido. Está bien. No me deja marcar, no sé por qué. Y no me deja ni siquiera, no me deja marcar. No sé qué está pasando. Ahí. Ay, Dios mío. Tengo 0,9. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No me deja marcar.
Ya, entonces tengo 0,9 y yo tengo 7,5 por 10 a la menos 4. Tengo 7,5 por 10 a la menos 4. Eso es lo que yo les estoy diciendo, que matemáticamente yo puedo resolver esto, matemáticamente yo puedo resolver esto dividiendo 0,9, todo esto, puedo dividirlo. Y el menos 4 del 10 puedo pasarlo al numerador, pero con signo, con signo positivo. Entonces, haga la operación matemática, 0,9 dividido para 7,5. Sale 1200, mil, ajá, 1200 por 200 10 a kilogramos. la menos uno. Ya, pero recuerde que hay un 10 a la menos 4. Ese 10 a la menos 4 va a pasar al numerador como 10 a la 4 positivo. Eso yo ya les pedí que hagan ejercicio sobre cambios de divisiones con notación científica. Entonces, al momento en que hago ese cambio, tengo que igual transformarlo al decimal. No puedo dejarlo como notación científica, porque el problema le está pidiendo o le está dando esa instrucción. No me deja regresar. Miss, una consulta. O sea que esos 15 ejercicios son de este problemas de aquí, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Sí, ese es un ejercicio que solo está determinado para poder practicar armonización de unidades. Eso. No, no, sí pregunto, digo, de estos ejercicios son los 15 que hay que hacer, 15 y 15. No, pues oiga, qué manera. Estamos haciendo ejercicios de densidad. Lo que pedimos Ok, en ok. la tarea eran ejercicios de notación científica en los cuales se aplican divisiones y multiplicaciones. Sí, Miss, cuando Mm, usted ok, mandó ok. a ver eran 10, ¿verdad? Subimos a 15 porque 10 es muy pocos. No se van a Ah, ya. enfermar si hacen 5 más. Entonces Ya. son Es que yo ya las 15 de tenía hechas, división, entonces ya me 15 de toca hacerle nuestros compartes. multiplicación. Y también se pidieron 15 de aplicación de propiedades del logaritmo. Ya, vamos con otro ejercicio porque esos estaban bien facilitos. Ya, acá hay uno un poquito más interesante. Ese sí lo van a copiar igualito como está aquí enunciado. La densidad del estaño es de 7,3 gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces le pregunta, ¿qué masa tiene la bola de estaño de 2 centímetros de radio? ¿Qué masa tiene y qué volumen ocuparía una pieza de estaño cuya masa es de medio kilogramo? Ya, eso sí les va a tomar unos 15 minutos en pensar, no más. Yo también lo voy a resolver en mi papelito.
Por favor, consideren lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? Vamos con el Todavía primer, no termino. con la primera pregunta nomás. La otra se queda para Ashley. Lo estoy terminando, todavía no termino, ya la termino. Vea eso. Ya, vamos. A ver, Ashley, ya tiempo suficiente. Ashley, Ashley. Ya, yo lo hice así, no sé si esté bien o ¿estoy en lo correcto o no? Ya, a ver, explíquelo, don Freddy. Primero dice la densidad del estaño es de 7,3 gramos sobre centímetro cúbico, que está en sistema CGS. Yo Ya. puse en los datos la densidad del estaño 7,3 gramos sobre centímetros cúbicos, el radio de 2 centímetros y la masa de 0,5 que son medio, medio kilogramo. Ujú. No, no, ahí Y está calculé haciendo toda una, el volumen ahí hay una confusión de todo. Vamos pregunta por pregunta. Vamos por la primera pregunta. ¿Cuál es la La masa? primera pregunta es, Solo la ¿qué masa primera tiene pregunta, la bola nada de más. estaño? Ahí yo calculé el volumen de la esfera a 3/4 Ya, del radio pero ya, don Freddy, por el radio y orden, punto de orden. Vamos me solo a sale, la primera pregunta. me sale La pregunta A es ¿cuál es la masa? Entonces, en el de la masa, ese es el que vamos ahorita a revisar. ¿Hasta dónde llega la pregunta A? La masa. la masa la saqué calculando el volumen del radio de la esfera multiplicado por la densidad del estaño. Correcto, correcto. Ya, entonces ahí multiplicó 7,3 gramos sobre centímetro cúbico y el volumen de la esfera, don Freddy, ¿cuál es? 33,51 La ecuación del volumen de la esfera, ¿cuál es? es 3/4, 3 Cuatro- sobre, Es, 4/3, es 4 tercios, claro, es 4 tercios 4 tercios por el radio por el radio al al cubo. cubo y el pi, no se olvide del pi. 4 tercios de Y me pi sale r cubo, el pi. el pi r cubo. ¿Y Me qué da pasó? 33,50. Se olvidó del pi. O sea, ahí lo veo al pi. ¿Cuánto le sale esa multiplicación? 7,3 por 4 Me sale tercios, por 3,14 y por ocho. ¿Cuánto le sale eso? Don Freddy, don Freddy, sí, dañé el micrófono. es 7,3 por 4 tercios por 3,14 y por 8.
¿Cuánto le da eso? 244,6. Correcto. No, no, yo. ¿En qué Está pidiendo volumen, unidades? ¿no? ¿En qué unidades? En gramos. En gramos. Esa es la respuesta de la parte A. Ahora, vamos a la respuesta de la parte B. Vania, la escuchamos. ¿Cómo resolvió la parte B? El total de la segunda pregunta. No, hija, quiero que me digas paso a paso. ¿Cómo resolviste el Ah, literal ya, B? ok, mire. Espere, voy a sacar el fondo, mire. Deme un ratito. Ya, ahí está. Aquí tengo la A, déjame doblar, espere. Y si no se va a confundir todo. Aquí está, no sé si se enfoca. Aquí está el primer paso de la segunda pregunta, que es la conversión. Ya le hice como usted lo pidió. Y aquí está la primera parte. Ya, muy bien, Y, porque la y segunda parte habla de medio es kilogramo. Está eh, bien. Eso es 0,5 kilogramos. el volumen, saqué ¿Cuánto da el ajá, volumen? ajá, aquí está la conversión. Dice, dividí el volumen es 60 y... No sé, es internet de quién es que está malo, si mío o el de ustedes. Bueno, en todo caso será 7,3 dividido para 500, ¿no? Esa es Sí, la, mis. esa es la parte B. Sí, la segunda es pregunta. Ujú. Y el resultado sería 68,49 centímetros cúbicos. A ver, allí hay algo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y entonces el, el volumen pasa a multiplicar. Tengan cuidado, por favor, con el despeje. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y como me está pidiendo el volumen, es la masa dividido para la densidad. Sí, mis. Ya, ya listo, está bien. Sí, la masa dividido por el. Ya. Bien, entonces, eh, cerramos hasta aquí la clase. Hemos hecho unos ejercicios. Yo pensaría que no hay problema con ninguno de ustedes, ¿no? Por lo tanto, podemos seguir avanzando. Veríamos otra sesión de problemas el día lunes y con eso se cierra densidad. Bien, vamos a cerrar hasta aquí la grabación. Muchas gracias, que tengan buenas noches.